Ahí está. Bueno, buenas tardes, chicas. No les vemos las caras todavía, vemos iniciales, fotos de algunas que se atreven a poner fotos. La que quiera poner cámara, que tenga conectividad, está bueno, para no sentirse solo en el aula, porque es feo mirar una pantalla color negro, es poco humano. Hola Tamara, ahí está saludando, buenísimo. Bueno, buenas Buenas tardes, tardes. profe. Hola chicas, tanto tiempo. ¿Cómo ¿Cómo le están? va? ¿Qué Algunas las tal, hemos visto profe? esta mañana temprano, las hemos despertado con el mate, la tortita. Así es. Ahora, Ahí había colocado en el sí. chat que recordaba que allá por el primer año, en el 2019, Ah, el primer curso que hice fue ahí en la Escuela de Comercio con ustedes. ajá. Se llamaba Educación en Contexto de Cierre y Hospitalaria, creo, si no mal Sí, recuerdo. sí, Que estaban ustedes dos y había otra chica sí, también, a pelo Virginia, cortito, ajá, Ah, y Virginia. Valeria, sí, La Vale Virginia, la claro. Virginia, sí. recuerdo que ese fue mi primer Mirá vos, curso qué que bueno, hice, Vivi. sí. Claro, sí, nosotros formamos parte con el profe Nico de un grupo de pedagogía hospitalaria acá en San Luis. Así que nos llevamos a Virginia y a Valeria, que son compañeras de trabajo, que también son educadoras, y nos fuimos hasta Daraca a contar un poco qué es esto de la pedagogía hospitalaria. Sí, mirá vos, qué bueno, qué bueno. Bueno, chicas, eh, estamos ya habrán escuchado un poco la previa, habrán empezado a entender de qué se trata esto de las modalidades. Vamos a tener tiempo a lo largo de todo el año, ustedes en tercer año, fíjense qué importante que es el tercer año de la carrera de ustedes, ¿no? De los profesorados, porque quienes vienen de primaria, hasta mañana teníamos clase con primaria, pero acá hay chicas también de inicial, del otro profesorado, y fíjense qué importante que este tercer año en la formación de ustedes como maestras de los niveles educativos inicial y primario, porque por un lado tienen el campo de la práctica, que tiene el objeto de aprendizaje, ¿no? Las chicas de inicial no se van a salvar porque nos van a tener a los dos en el segundo cuatrimestre, así que también nos van a ver en la práctica, somos el mismo equipo. Tienen las prácticas, tienen las didácticas, es decir, el conocimiento disciplinar de base que van a tener que enseñar. Y también tienen en tercer año este otro componente que son las modalidades del sistema de educación obligatoria en Argentina. Miren qué tres componentes fuertes que tiene tercer año en la formación de maestras como ustedes están desarrollando. Entonces los contamos para que ustedes vean un poco como como una panorámica, como un cuadro de situación que están cursando en la carrera universitaria un año muy importante, crucial yo diría, muy, muy importante, ¿no? Primero porque, como decíamos esta mañana, ya dejan este saber de la formación general y pasan a un saber de un campo mucho más aplicado. Y dentro de esto aplicado, esto que decíamos recién, el campo de las prácticas, el campo de las didácticas y el campo de las modalidades educativas, ¿no? A lo mejor cuando alguna de ustedes se inscribió en alguno de los profesorados, creía que solo podía trabajar de maestra de grado común. Y no está mal, porque por ahí esto es lo que cotidianamente circula. Pero de repente esta maestra común puede trabajar en el aula de la ciudad, en el aula del campo, en el aula del hospital, en el aula de los jóvenes y adultos, en el aula de una unidad carcelaria. ¡Wow! Es decir, la misma maestra con la misma formación tiene una incumbencia laboral para un mundo del trabajo. Jamás imaginé este lado de la educación, dice Florencia, ¿no? Y tal cual. Por eso es importante. Yo lamento que el año pasado en pandemia, la verdad que pudimos hacer, y casi no hicimos, ¿cómo se llama? Promoción de carrera sería, porque esto es muy importante cuando presentás a los jóvenes del secundario el ámbito laboral de la carrera, ¿no? Y es importante que vean esta amplitud, porque esto es todo lo que ustedes pueden hacer, que es muchísimo.
porque no se enseña solo matemática y lengua en la escuela de la ciudad. Se puede enseñar en muchos otros contextos que están legislados nada más y nada menos que por la Ley Nacional de Educación del año 2006, que es la ley vigente que nos protege. Entonces, esto es muy importante. Como habrán escuchado en nuestras tertulias con el profe Nico, mientras ustedes iban entrando, a medida que iban escuchando, es complejo de entender porque la Argentina construyó una ley que yo considero que de las leyes de educación que hemos tenido en los últimos años es la más lograda, es la más profunda, es la más democrática y la más abierta, y ha construido una ley muy pluralista, muy inclusiva y que abarca todos los sectores sociales. El tema es que nos está costando como sistema educativo, esto se lo digo porque yo ya soy más viejito que ustedes y tengo algunos caminos recorridos y lo veo funcionar al sistema educativo, le está costando al país aplicar todos los puntos de la ley, porque es tan amplia, tan macro, y abordar todas las modalidades, ¿no? El chico que está en la cárcel, el chico que está en el hospital, el chico que está en el campo, el chico que está en la ciudad, el chico que tiene sobredad y que es joven y adulto. Miren cuántos chicos que vos como maestra podés alfabetizar siendo maestra de educación primaria, o en el caso de inicial, un poquito más reducido, pero también en el campo. Entonces, es muy importante, muy, muy importante. Inclusive en el caso de las chicas de inicial, yo pensaba, vamos a ver qué podemos indagar este año al respecto con el profe, porque existen algunas unidades carcelarias en Argentina que tienen, no me atrevería a decir que son jardines maternales, pero que tienen guardería para las mamás que se encuentran en minoridad y que tienen que amamantar a sus niños. Y ahí tiene que atender una maestra de nivel inicial, porque son niños, y son niños en escolaridad, ¿no? En un contexto diferente. No es el ideal de la escuela de la ciudad, pero son chicos que tienen que alfabetizarse igual que el resto por el derecho a la educación que el Estado propulsa, ¿no? Entonces, fíjense qué amplio que es la problemática, concretamente, de las modalidades del sistema educativo, ¿no? Y ustedes nos dirán, ¿por qué estas personas nos están hablando de esto? Porque, bueno, el profe Nico y yo somos pedagogos, es decir, nos hemos formado en el campo de las ciencias de la educación. Y a nosotros en la universidad se nos ha formado para mirar la totalidad del sistema educativo. Por eso hemos estudiado profesorado y licenciatura en ciencias de la educación. Y desde esta mirada, hoy nos toca acompañarlas a ustedes en la formación de formadores, es decir, ayudarlas a formarse como maestras, ayudarlas a mirar el oficio de ser docente, docente de nivel inicial, docente de nivel primario, pero el oficio de ser docente, que es tan importante. En ese oficio de ser docente entran las modalidades del sistema educativo. Ustedes saben, y si no saben, las convoco a que agarren la Ley Nacional de Educación, se la vamos a colgar nosotros como material de lectura en el aula de formación de esta modalidad, que el sistema educativo argentino se compone de niveles y modalidades. Esto es lo que lo hace un poquito complicado de entender, ¿no? Concretamente. ¿Por qué? Los niveles educativos, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con las edades cronológicas y evolutivas de acceso al conocimiento de la educación obligatoria. ¿Cuántos años de educación obligatoria tenemos en Argentina? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años de educación obligatoria? ¿Cuántos años el chico tiene que ir sí o sí a la escuela en Argentina? A ver, ¿quién se anima? 12 años, profe. No sé quién habló. Que me diga el nombre porque no la veo. Viviana. Viviana, y Fiamma escribe 12 años. Claro. Esto es muy importante. Empecemos a nombrar las cosas por su nombre y apellido. La educación obligatoria en Argentina
lleva 12 años. Cuando yo iba a la escuela, este sujeto que ya es pelado y está viejo, los años de educación obligatoria eran 6, la mitad de los de ahora, la mitad, ¿no? Fíjense cómo hemos avanzado en el modelo educativo. 12 años de educación obligatoria, concretamente. ¿Y la educación obligatoria en qué año empieza? A ver, acá las quiero ver a las que están estudiando ese profesorado. ¿Dónde empieza la educación obligatoria, chicas? Vamos, arriesguen. 4 años de edad, dice Florencia. A los 3, dice Belín. Oh, vamos bajando. En realidad, también la respuesta. En realidad, la ley coloca como obligatorio la sala de 5. La sala de 5, que es jardín de infantes. A ver, las chicas de inicial, ¿ya tuvieron didáctica de nivel inicial ustedes? ¿Ya pasaron por la didáctica? Sí, porque es de segundo, ¿no es cierto? Sí, dice Belín, bien. Veo fantasmas que me escriben, pero escriben, están ahí presentes. Claro, ustedes tuvieron didáctica de inicial, chicas. En la didáctica de inicial ustedes deben haber comprendido que el nivel inicial se divide en 2 momentos, concretamente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los momentos? Estoy preguntón, a esta hora de la tarde estoy preguntón. ¿Cuáles son los 2 momentos del nivel inicial en Argentina? De los 0 a 45 días, dice Belín, y de 3 a 5 años. Bien. El primer momento del nivel inicial se llama jardín maternal. ¿Por qué? Porque el lazo entre el niño y la madre es más estrecho y no requiere ni obligatoriedad del sistema educativo y también requiere una adaptación de determinadas horas semanales, pero no es obligatorio. El segundo nivel es la sala de 4 y la sala de 5, concretamente, de los cuales la ley, es decir, el Estado, te obliga, señor papá, señora mamá, a que cuando tu niño cumplió 5 años, lo inscribas en la escuela pública. Es obligación. Es decir, a los 5 años empieza la educación obligatoria en Argentina. Pasás el jardín, Profesor, vas a primaria. disculpe la interrupción, pero me parece, yo tengo una miseria de duda, si mal no he estudiado, cuando me tocó la problemática pedagógica didáctica del nivel inicial, que la educación obligatoria a partir de la ley 26.206 comienza a los 4 años de edad. Ese fue uno de los grandes logros. Sí. Y no a los 5, digo, pero es cierto lo que usted dice, están ahí en el límite. El padre puede, si quiere, enviarlo a los 4, pero ya a los 5 sí debe enviarlo de manera obligatoria. Sí, es real lo que dice el profe Nico. El problema, digamos, la relación es que, y acá viene lo que decía yo anteriormente, es que la Argentina todavía no está preparada a nivel de infraestructura y a nivel de formación docente para asegurar obligatoriamente la sala de 4. Y entonces ahí viene un problema, y ahí el Estado ha tenido como que calmar el nivel de ansiedad y ha dicho, por lo menos, como mínimo, 5 años. El de 5 no se salva. Ahora, hay muchas provincias, por ejemplo, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, provincia de Mendoza, ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la sala de 4 ya está asegurada, ya están los jardines y ya están las maestras. Está funcionando muy bien. En San Luis, la sala de 4 funciona más en Ciudad Capital, algo en Villa Mercedes y ya pare de contar, porque todavía hacen falta maestras, hacen falta cargo y hacen falta salas a nivel de infraestructura. Entonces, ahí es como que se encuentra un cuello de botella. Pero tiene razón el profe Nico, la obligatoriedad empieza a los 4 años. Lo que pasa es que el cumplimiento real es que el Estado argentino ha tenido como que calmarse en ese sentido porque no puede dar cuenta de esa obligatoriedad.
pero tal cual. Llegaremos sin duda como país en un momento que la de 4 ya esté incorporada totalmente al sistema educativo, ¿no? Cada vez están estudiando más nivel inicial, así que cada vez va a haber más maestras de inicial, lo cual está muy bueno, concretamente, ¿no? Ustedes saben que hoy en San Luis, 2 universidades nacionales tenemos la carrera de nivel inicial, lo cual está muy bueno, ¿no? La tiene acá San Luis Capital y la tenemos nosotros en Justo de Aral. O sea que ya hoy hay 2 ofertas de universidades públicas nacionales en el mismo territorio. Muy bien. Bueno, la obligatoriedad, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Porque hoy el secundario, cuando yo estudiaba no era obligación ir al secundario. Mis papás me mandaron porque quería que yo egresara al secundario para ir a la universidad, pero no era obligatorio. Hoy sí es obligatorio. Hoy el chico también tiene que ir a la educación secundaria. Esos son los niveles. Y después queda el otro nivel que no entra dentro de la educación obligatoria, que es el nivel de educación superior, es decir, el cual ustedes están atravesando. Vos a la universidad vas si querés, y si no querés, nadie te puede obligar, concretamente, ¿no? Es decir, el Estado te ofrece, hay una oferta educativa, pero no es obligatorio en Argentina, concretamente, ¿no? Esos son los niveles, pero la ley es un poquito más complicada. Además de niveles, pone modalidades, que son 8 las modalidades, concretamente. Y de esas modalidades, 7, por lo menos, pertenecen a la especificidad del nivel inicial y primario. Es más fácil decir la que no pertenece para que las vayan descubriendo, ¿no? Hay una modalidad que es la educación técnica profesional. Y esa modalidad pertenece a la educación secundaria en Argentina. No se inicia en la educación primaria. Esa sí pertenece, que son las llamadas escuelas técnicas, concretamente, ¿no? Que ustedes deben conocer, y a lo mejor alguna de las que está acá es egresada de una escuela de técnica química, o de agronómica, o de, qué sé yo, o de maestro mayor de obra, o de lo que fuere, ¿no es cierto? Todas las otras modalidades se aplican, es decir, la educación especial, la educación de jóvenes y adultos, la educación hospitalaria, la educación en contextos de encierro, la educación rural y la educación intercultural bilingüe. Nosotros en nuestro profesorado hemos podido lograr instalar 3 modalidades que son 3 optativos distintos. El primero es este, que es educación en contextos de encierro, en el primer cuatrimestre, y en el segundo cuatrimestre ustedes tienen otros 2 optativos de modalidades, que son educación rural y educación de jóvenes y adultos. Es decir que al menos cuando ustedes lleguen a 4º año ya tienen una visión de la escuela común, de la escuela rural, de la escuela de jóvenes y adultos y de la escuela en contextos de encierro. Digo para que vayan armando el panorama de su ser maestro, de su ser docente concretamente, ¿no? Bueno, y ahora nos concentramos en uno de ellos, que es el de contextos de encierro. Y el de contextos de encierro, concretamente, tiene muchas particularidades, justamente porque tiene que ver con una especificidad, ¿no? Con una especificidad que tiene características propias, justamente, ¿no? No sé si se está viendo ahí la presentación, profe. ¿Sí? Bárbaro. Sí, profe. Bueno. Ahí se pasó de amplitud, digamos. Hay que reducir un poquito más, nada más. Ah, bueno. Yo, porque como soy medio chicato, ahí está, ¿no? Un poquito más, a ver. ¿Más grande o más chico? Más chiquito. Más chiquito, un poquito más chiquito. Ahí. Un poquito Tiene más. razón que me había ido. Un poquito más. A ver. Ahí quedó encuadrado para que se vea, digamos, el centro de la diapositiva. Buenísimo. Estamos en la educación en contexto de encierro para los 2 profesorados. Ustedes saben que esto forma parte de los cursos optativos.
Ustedes tienen todos los años que cursar al menos un optativo. No tienen obligación de cursar 2. La currícula les pide un optativo por año, concretamente, ¿no? La modalidad de los optativos es taller. ¿Qué significa taller? Que hay que cursarlo y aprobarlo, no se puede rendir libre, porque es una dinámica diferente, justamente, de enseñanza y aprendizaje. Por eso, los optativos son talleres que se dan por régimen promocional, es decir, sin examen final, porque se hace evaluación de proceso y se trabaja en una evaluación continua, ¿no? Bueno, ahí tienen algunas figuras que van representando un poco la realidad de las distintas formas que adquiere el encierro, justamente, ¿no? Que tiene muchas particularidades. Y esta modalidad es una modalidad oficial del sistema educativo argentino. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque no estamos haciendo un cursito de educación en contexto de encierro, no, estamos abordando una modalidad del sistema educativo obligatorio. Y yo como maestra tengo que estar formada y capacitada justamente para poder dar clase en cualquiera de estas modalidades, porque mi título profesional universitario me habilita para cualquiera de estas modalidades, según la Ley Nacional de Educación. Y bueno, acá estamos un poquito frente a la ley, ¿no? Nuestra ley madre, nuestro marco normativo 26.206, que establece que la educación en contextos de privación de libertad, así lo denomina, es la modalidad destinada a garantizar. ¿Qué garantiza? El derecho a la educación. No importa que vos estés hospitalizado, no importa que vos vivás en el campo, no importa que vos estés detrás de una reja por una conducta delictiva, no importa. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a que vos te eduques, concretamente, para promover la formación integral y el desarrollo pleno. Es decir, ¿para qué te educás? Te educás porque vos sos un ciudadano de una sociedad civil, que circunstancialmente en la vida estás en un contexto particular, pero no dejas de ser persona y no dejas de ser ciudadano. Atención con esto. Esto es lo primero que tenemos que empezar a comprender, ¿no? El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro. Por eso está puesto en negrita, ¿no? Acá está el pensamiento clave, justamente. Es un derecho, y ¿por qué es un derecho? De la Constitución Nacional, concretamente plasmado en la ley, porque la ley lo que hace es bajar a lo particular el enunciado general de la Constitución del Estado argentino, porque es un derecho, no es sujeto de discriminación. Atención con esto, atención con esto. Porque la persona está encarcelada, no por eso no es sujeto de educación primaria o de educación obligatoria. Y por eso el maestro tiene que formarse, porque mañana puede estar dando clase en una escuela, en una unidad carcelaria, concretamente, ¿no? Bien. Esto se apoya, a ver, esto no es nuevo en Argentina, no es del 2006. Viene trabajándose casi, yo diría, los últimos 20, 25 años, con distintos movimientos que después se fueron cristalizando y construyendo como marcos normativos de derechos en Argentina, con políticas públicas inclusoras, defensoras de los derechos humanos y de las diversidades en el sistema educativo. Entonces, fíjense ustedes que ya desde el año 2000, se habla, desde el Ministerio de Educación de la Nación, junto con el Servicio Penitenciario Nacional, se empieza a hacer un convenio para ver cómo pueden los docentes dar clase en las escuelas
que dependen, o la creación de escuelas o unidades educativas dentro de los servicios penitenciarios, porque detectan un gran diagnóstico que se hace para la época, ¿no? Fines de los 80, detectan que hay mucha población carcelaria, mucha población que está por distintos conflictos delictivos, que no tiene grados de escolaridad, ¿no? Y el derecho a educar es un derecho también a la libertad. Lo voy a decir porque me hago cargo de lo que digo. Es un derecho a la libertad desde el punto de vista que la instrucción pública y el conocimiento posibilita una mejor calidad de vida y comprender lo que significa vivir en sociedad. ¿Mm? A posterior de eso, fíjense, no, perdón, a posterior no, anterior, en el año 96 hay una ley que es fuerte, que es la de ejecución de la pena privativa de la libertad. Esta ley es como un antecedente muy fuerte que empieza a plantear el tema de los derechos, las libertades, las diversidades y las igualdades de los ciudadanos, ¿no? A partir de esta ley de la pena privativa se ponen en relación Ministerio de Educación y Servicio Penitenciario Nacional para poner en diálogo a ver cómo se puede hacer, porque tampoco se sabía. Yo soy una persona grande, cuando yo era niño esto no existía. El que iba a la cárcel y a nadie le importaba si tenía escuela o no tenía escuela, concretamente. Así era la Argentina de hace 50 años atrás. Hoy no es así, concretamente, ¿no? Bueno, finalmente, fíjense ustedes que a posteriori de eso, de que en el año 2000 se ponen de acuerdo Ministerio de Educación de la Nación y Servicio Penitenciario Nacional, en el 2005 aparece una ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, concretamente, y ahí se empieza a hablar de educación en contextos de encierro o de educación en contextos de privación de libertad. Fíjense cómo lo nombran, ¿no? Derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, es fuerte esto, ¿no? Pues se empieza a abrir el panorama de los sujetos de los derechos universales. El derecho a la educación es un derecho universal, concretamente. Hasta finalmente plasmarlo en el 2006 con la Ley de Educación Nacional. Ley que va a producir un gran impacto en el sistema, porque es la que va a instalar que de ahora en adelante, desde el año 2006, todas las unidades carcelarias del país tengan unidades educativas. Algunas tienen escuela, otras tienen unidades, tienen servicios, depende de cada provincia, pero todas educan. El caso de San Luis tiene una escuela, concretamente en la unidad penal. Así que San Luis en ese punto ha logrado avanzar. Creo que en este momento tiene entre 5 y 6 docentes, según lo que nos cuenta Valeria en la unidad de penal de la provincia, ¿no? Bueno, ¿qué camino queremos recorrer nosotros con ustedes en este optativo? Ustedes saben que los optativos son breves, tienen 45 horas, son una dinámica de taller, acá trabajamos con video, tenemos talleres internos de cómo problematizarnos, hacemos foros también de reflexión, es una cursada diferente la del optativo, no es una clase magistral concretamente que ustedes tienen que tomar apunte de hasta cuando respira el profesor. Nosotros pretendemos trabajar la educación en contexto de encierro a partir de 3 grandes momentos que nos parecen importantes para ustedes como maestras de la formación. En primer lugar, una cuestión que tiene que ver con el fundamento de por qué educar en el encierro, de por qué y para qué educar en el encierro. Ya mirá, ¿y por qué? Perdón. Porque no tienen escuela primaria. Sí, pero ese no es el porqué. El porqué es mucho más profundo que no tengan escuela. El que no tenga escuela primaria es una circunstancia. El porqué es que es un sujeto de derecho. Y que esté privado de la libertad, atención con esto, ya lo vamos a trabajar, que esté privado de la libertad
no quiere decir que esté privado de la totalidad de los derechos que tiene como ciudadano. ¿Se entiende? Está privado de un derecho. ¿Que cuál es el derecho cuando te privan de la libertad? De no poder circular libremente. Esa es la pérdida de la libertad. ¿Cierto? Pasaste por un juicio, te colocaron detrás de unos barrotes, con un guarda, un carcelario, concretamente, y te dicen, usted por un tiempo determinado de este lugar no puede salir. Te privaron de la libre circulación, pero no te pueden privar del derecho a educarte, porque es un derecho universal mayor, de mayor envergadura, mucho más general. Y por eso, a ese sujeto que cae en esa circunstancia de privación de la libertad, el Estado le asegura que se sigue educando aún que esté privado de su libertad. ¿Se entiende el principio? De eso se trata. Entonces, en el eje 1 vamos a reflexionar un poquito sobre esto. ¿Qué es el sujeto de derecho? Que nosotros lo ponemos acá en encierro, pero es un tema precioso para nosotros que somos educadores. Porque cuando hablamos de la inclusión, hablamos de derecho. Cuando hablamos del hospital, hablamos de derecho. Cuando hablamos de pueblos originarios, hablamos del sujeto de derecho. Esto se aplica a muchos otros temas de la formación de maestros. Pero nosotros lo queremos poner acá porque es el primero. En segundo lugar, cuando tengamos más o menos claro esto de qué es un sujeto de derecho, vamos a pasar a mirar experiencias de pedagogía carcelaria, y así las denominamos porque así se estudia, de pedagogía carcelaria en Argentina. En Argentina se ha desarrollado mucho el sistema de educación en contextos de encierro. Hay muchas provincias que tienen muy buenos ejemplos y se están logrando muy buenos avances en muchas unidades penales con la educación en contextos de encierro. Entonces es bueno que ustedes que se están formando como maestras vean los testimonios de cómo está funcionando esto en otras provincias y hasta dónde se ha podido avanzar. Porque mañana cualquiera de ustedes puede estar dando clase en una unidad carcelaria. Ustedes no saben. Está bueno conocer las experiencias para tomar modelos de cómo se trabaja en esta modalidad. ¿Mm? Y el tercer eje es un eje más concluyente, es un eje más de síntesis, concretamente, y que tiene que ver con quién es el sujeto de esta modalidad, ¿no? Que es un eje más psicológico, más antropológico, más filosófico, si ustedes quieren, porque ¿quién es este sujeto que llega a estar privado de la libertad? ¿No? ¿Y qué significan los derechos sociales de este sujeto? Y la educación es un derecho social, entonces, por eso está puesto allí, concretamente. Bueno, nosotros vamos a intentar hacer ese recorrido, con algunos textos que vamos a aproximarle, con algunas entrevistas, con algunos videos de experiencia. La verdad que hemos logrado seleccionar lindos materiales y los vamos a poner al alcance de ustedes para que vayan como conociendo un poco esta realidad, ¿no? Bueno, ahí tienen en esa diapositiva un poco lo de cómo se ha ido gestando la educación de contextos de encierro en Argentina, ¿no? Fíjense que hacia el año 2000 se organiza más la línea dentro de la educación de jóvenes y adultos. Hacia el año 2003 se crea un programa nacional, ya empieza a tomar cuerpo. En el 2006 sale la ley, y en el 2007 finalmente se arma a nivel nacional la coordinación de la modalidad de educación en contexto de encierro. Es decir, esto no nace por generación espontánea, hay que organizar un sistema educativo, hay que nombrar maestros en las escuelas de las unidades penales, hay que capacitarlos para el trato psicológico con esos sujetos en ese contexto de privación de la libertad. Es decir, hay toda una serie de características que hablan de qué es ser maestro en contextos de encierro. Y esto le ha llevado tranquilamente unos 10 o 15 años a la Argentina instalarlo como una política pública y desarrollarlo como una modalidad educativa. Cuando vean las experiencias que le vamos a compartir en el eje 2, se van a dar cuenta cómo
cada provincia lo está trabajando en un distinto momento y cada provincia ha hecho avances diferentes. Mendoza no es Córdoba, Córdoba no es Santa Fe, Santa Fe no es Buenos Aires, y bueno, pero las 4 son como provincias que han avanzado mucho en la modalidad en contextos de encierro, ¿no? Y esto parece, digamos, a nivel fotográfico, parece muy fuerte, ¿no? Pero fíjense ustedes qué fuerte que es. Ver la misma estructura de clase de un aula común, pero atravesado por una puerta de reja. Bueno, esto es, ¿no? No hay que tenerle miedo. Esto es la educación en contexto de encierro, ¿no? Y ver un alumno que ya no es un alumno de 6, de 11 o de 12 años, a lo mejor es un alumno de 20, 25, 30, 40, 50 años, tomando un libro igual que lo tomaría un niño en la escuela común, excepto que lo que media entre vos y ese alumno es una reja en relación al contexto de privación de la libertad. Pero el hecho educativo es hecho educativo con o sin reja, más allá de la reja, ¿se entiende? Porque tiene que ver con el derecho universal a educar y el derecho del sujeto a la educación. Un poco estas fotos lo que quieren es traernos a la reflexión, justamente, de qué implicancias tienen, ¿no? Usando cosas tan comunes, porque ustedes ven en la primera foto, hay una puerta, hay un armario, hay una silla, hay mesas, hay pupitres, hay un pizarrón, todo eso es contexto de aula, y el contexto de aula que todos hemos vivido. Pero fíjense desde dónde miramos esa aula, ¿no? De los barrotes, de la cerradura, de una reja. Bueno, porque esto es educar en ese contexto, pero sigue siendo educación. Y eso no, ustedes no lo pueden ni deben olvidar, porque en definitiva, esto es lo crucial que ustedes tienen que comprender desde el punto de vista de la formación docente. Esto es muy, muy importante. Bueno, mi idea era un poco presentarles, hacer así como una primera presentación. Hoy no vamos a hacer un desarrollo conceptual, vamos a empezar el desarrollo ya a partir de una primera actividad la semana que viene, pero para que ustedes empezaran a ver por dónde vamos a caminar, por qué educación en contexto de encierro, qué significa una modalidad del sistema educativo, y qué tiene que ver todo esto con esto que quiero ser yo, maestra de nivel primario o maestra de nivel inicial. Un poco situarnos, ponernos en situación y comprender, como alguna de ustedes dijo al principio, yo ni imaginaba esto, y sí, está bueno irlo descubriendo, y también ir preparándose, porque estos son los lugares de encuadre laboral donde vos podés encontrarte el día de mañana trabajando. Y no tenés que dejar de ser la maestra que enseñe las fracciones, y no tenés que dejar de ser la maestra que enseñe el abecedario, y no tenés que dejar de ser la maestra que enseña a jugar. Tenés que seguir siendo la maestra, en otro contexto, pero sos la maestra, y sos la escuela, y sos el conocimiento, todo eso. Esos elementos fundantes del hecho educativo que porque sea otra modalidad no dejan de ser los mismos, porque hablan del derecho a educar, que es lo más importante. Lo que cambia es el contexto, claro que sí, y por eso hay que mirar algunas cuestiones en la formación que explican cómo es ese contexto. Si ustedes me preguntan para qué, yo se lo voy a decir muy sencillamente, para no meter la pata, porque yo no puedo educar a una persona de 25 años con los ejemplos de un niño de 7 años, ¿se entiende? Yo no puedo educar en la libertad a un sujeto privado de la libertad. Tengo que ser cuidadoso de cómo introduzco ese tema. No tengo que dejar de dar el tema, pero tengo que ir haciendo adaptaciones de acuerdo al contexto, de acuerdo al sujeto, de acuerdo a la psicología evolutiva del alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante, y la idea que ustedes pasen por los optativos de las modalidades es que tomen conciencia de qué significa educar en ese contexto. ¿Qué significa educar? No cómo educo. El cómo educo
la matemática es matemática, la lengua es lengua, la historia es historia. Pero dónde, para qué y de qué manera va cambiando. Entonces, esa es la idea, que tomen conciencia de esto y que perciban la dimensión compleja que significa cumplir estas modalidades del sistema de la educación obligatoria que están pautadas por la Ley Nacional de Educación Argentina que nos rige. ¿Mm? Este material ustedes ya lo tienen colgado en el aula de la plataforma, y en el aula vamos a ir avanzando en contenidos y toda esta cuestión. O sea que esto ya, la que quiera lo puede bajar y lo puede volver a estudiar y toda esta cuestión. El profe, como estamos en época de pandemia y estamos en la virtualidad, está grabando la clase, así que no se la pidan ya, pero unas horitas después, cuando la clase se termine de cerrar, la clase la sube al aula de la formación para que ustedes puedan volver sobre la clase y si hay cosas que no se entendieron, las puedan volver a escuchar, y si hay cosas que después de escuchar no las entendieron, pueden hacer consultas y preguntarnos, profe, tal cosa, ¿es esto o entendí mal? Porque la plataforma nos permite interactuar vía correo electrónico que habilita la plataforma para ir acompañándolas en este proceso que no las vamos a conocer seguramente todavía en la presencialidad, ¿no? Porque todavía los protocolos no nos permiten sanitarios tener esta presencialidad tan deseada. Pero bueno, vamos salvando con todas estas herramientas de la plataforma, del WhatsApp, de las clases grabadas, de las conferencias públicas, vamos tratando de suplir estos modelos que estamos educando en pandemia, concretamente. ¿Se entiende el planteo, chicas? ¿Se entiende? Sí, profe. Quedé Tengo sorprendida. una duda. Sí, Eugenia, dale. El contexto hospitalario, ¿a qué sería? ¿A los niños internados o las personas adultas internadas? No, fundamentalmente es niño. La ley dice que abarca los niños en educación obligatoria, concretamente, ¿no? Y las escuelas, las unidades educativas que se organizan en los hospitales, tiene que ver con los servicios de pediatría, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente es eso. Nosotros no tenemos un optativo de hospitalaria, sin embargo, sí se lo podemos anunciar, porque ya es un hecho. Nosotros hemos creado en la escuela nuestra lo que se llaman los itinerarios pedagógicos, y este año vamos a ofrecerles a ustedes, esto no porque esto es curricular, pero a ustedes van a poder tomar como extracurriculares dos modalidades que no las tienen como optativo, que una es educación hospitalaria y la otra es educación intercultural bilingüe. Eso va a ser un poquito más adelante, porque como ahora están cursando esto, no las queremos sobrepasar con tanto, pero ustedes la van a poder hacer también. O sea que van a tener más idea todavía de esos lugares. Bien, profe, gracias. Muy interesante la consulta de Eugenia, en síntesis digo, porque a veces pienso que las modalidades están tan poco desarrolladas en algunos aspectos que tranquilamente se podrían entrecruzar estas modalidades que están vinculadas al nivel inicial y primario que mencionaba el profesor entre sí, ¿no? De pronto nos podemos encontrar haciendo educación de adultos en un contexto de encierro, ¿no? Estamos a la vez alfabetizando a un adulto y trabajando en el contexto de encierro. Y de pronto podemos estar haciendo, digo, ¿no? En un hospital, una persona mayor, o si bien no concierne o no es pertinente, de pronto un niño en el campo que ha venido y está en situación de enfermedad, y nosotros debemos darle continuidad pedagógica a su proceso educativo. O sea, si uno se pone a reflexionar estas instancias valiosas de lo que significan las modalidades educativas,
todavía podemos llegar a sorprendernos, como decía la compañera, porque hay situaciones que se van dando a partir de la emergencia de las necesidades que van surgiendo, de la realidad educativa misma, de las modalidades, ¿no? Entonces, muy interesante la pregunta porque damos cuenta de lo que significa o de lo importante o de lo útil que puede llegar a ser formarnos en las distintas modalidades, ya que podemos estar atendiendo a una y a la vez estar considerando aspectos de otras modalidades o particularidades de otros contextos. Creo que es interesante el planteo y bueno, está bueno reconocer esa instancia y ponerla a reflexión con ustedes, ¿no? Sí, tal cual. Digo, yo con esto yo cierro porque tengo que ir a una reunión de nivel inicial que me están pidiendo que ingrese a explicar una cuestión y van a quedar un ratito ya con el profe para cerrar el día de hoy, pero cierro en mi parte diciendo esto. Ustedes tienen la posibilidad este año, curricularmente, por tercer año, de cursar 3 modalidades en optativo. Educación en contextos de encierro, educación rural y educación de jóvenes y adultos. Y la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, por el proyecto que es de reciente creación de itinerarios pedagógicos, les va a ofrecer la posibilidad de que tomen extracurricularmente las que quieran hacer educación hospitalaria y educación intercultural bilingüe. O sea que fíjense toda la información que van a recibir en un mismo año, ¿no? Está bueno porque van a tener como un caudal como maestra bastante importante. Así que esto un poco para cerrar mi parte. Los abandonos me disculpan, pero bueno, tengo que estar en ese espacio, pero quedan en manos del profe Nico. Bueno, gracias, profesor Marcelo. Sí, yo brevemente voy a hacer algunos avisitos parroquiales. Dele nomás. Decirles que cuán importante es esto de las modalidades porque nos humaniza mucho más como seres, digamos, de la enseñanza y del aprendizaje. Creo que en ese sentido, más allá del contexto o mucho más allá de la situación de vida que cada una de las personas se encuentre, la posibilidad de acceder al conocimiento es un derecho universal inalienable que ninguna persona debe sufrir, ¿no? Nadie debe ser privado del conocimiento. Puede estar privado de la libertad, puede estar en la cama de un hospital, puede estar en distintas situaciones, haber sido una persona adulta que no tuvo la posibilidad de estudiar en su infancia, etcétera, ¿no? Pero creo que siempre, y esto es lo que más a mí me motiva a seguir pensando el trabajo que debemos seguir realizando con las modalidades, que siempre que haya la posibilidad, que exista la posibilidad de transmitir o de construir una propuesta educativa, de ayudar brindándole, digamos, información o en el acto educativo mismo a una persona que se encuentra en una situación difícil o complicada, nos permite pensar en un proyecto de vida, ¿no? Y yo siempre digo, si hay proyecto de vida, más allá de la situación de la modalidad, hay esperanza, hay futuro y hay calidad de vida, por lo menos se busca una mejora en la calidad de vida. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta siempre como docentes humanos que somos, ¿no? Nos humaniza a pensar que debemos considerar siempre al otro o a la otra, vamos a decir, como ser humano que si tiene proyecto de vida, tiene futuro y tiene la posibilidad de mejorar su calidad de vida y la de su entorno, por supuesto, siempre es así, créanme, que una persona que se forma, que se educa, no solamente está beneficiándose porque está recibiendo más herramientas para defenderse ante el mundo, sino que también está transmitiendo, ya sea implícitamente o de una manera indirecta, una mejora a la calidad de vida de la familia o el entorno que lo rodea. Simplemente eso como un colorario, vamos a decir, de la clase inaugural que ha brindado el profe en la presentación. Yo pedirles
ya para ir cerrando, 2 o 3 cositas. Esta cuestión de que el aula virtual y el correo es, vamos a decir, el canal oficial de comunicación de los profes, y también lo hemos meditado mucho, pero hemos llegado a la conclusión que va a ser positivo construir un espacio de WhatsApp, digamos un grupo concretamente, donde puedan encontrarse ustedes, puedan interactuar, y bueno, y si nos incluyen a mí, el profe, mejor, pero solo a los fines de que circule información o material o evacuar alguna duda realmente urgente. Así que yo les voy a pedir, como también hicimos esta mañana en el área de práctica, en la materia de práctica 3, que si alguna de las compañeras nos podría generar el grupo de WhatsApp y a la vez que se vayan incluyendo, que se vayan incorporando para que, bueno, el jueves que viene, cuando nos volvamos a encontrar, ya sea en el aula virtual o en el aula, en la sala, digo, acá vía Meet, sí, ahí estaba leyendo, por supuesto, el profesor dejó muy en claro que la modalidad de los optativos, de este y del resto de los optativos, es de la modalidad taller, ¿no? Como lo son las prácticas, y eso significa que es una materia que no se puede rendir libre, tiene que ser cursada, tiene que ser aprobada en las distintas instancias para acreditar, ¿no? Finalmente, y luego promocionar el espacio, vamos a decirlo en ese orden. Así que es promocionar la materia, y bueno, la promoción se logra con el cumplimiento de las tareas, ya sea que vamos a solicitar trabajos prácticos, seguramente individuales, algunos grupales, también la participación en foros, la investigación de nuevos materiales, bueno, siempre hay alguna actividad nueva que está ahí en la cocina como para compartirles, pero en fin, digamos, la promoción llega a través del cumplimiento de las distintas instancias de aprobación, ya sea en primera o en segunda en este caso, porque así lo hemos decidido en la virtualidad con el profesor. Y bueno, yo les voy a pedir, vuelvo a lo que venía diciendo, que nos generen el grupito de WhatsApp, si pueden, ustedes que se conocen están más a mano, y bueno, estamos todos en contacto. Como nosotros, la verdad es que no somos muy amigos del WhatsApp porque por ahí se presta para malinterpretaciones o para compartir información que no concierne al espacio o a los estudiantes o a los profes, pero es realmente una alternativa muy práctica, versátil, y en estos tiempos de virtualidad y de distanciamiento pueden ayudarnos a resolver consultas de urgencia. Así que bueno, eh, yo les pido esto, que vayamos generando el grupito por un lado, y acá tengo otro avisito, más que aviso, paso a invitar a que ustedes puedan comentarle a las compañeras que que se pueda correr la bola del optativo, vamos a decir, que puedan seguir invitando a algunos chicos de los primeros años, a quien no haya cursado este espacio, invitarlo a participar, porque ya de la semana que viene, seguramente hacia la otra, vamos a ir más allá de las inscripciones, ¿no? Yo voy a ir cerrando las planillas que voy configurando, que voy confeccionando para hacer el seguimiento y el acompañamiento pedagógico a cada una de ustedes. Entonces, les pedimos que si alguien quiere invitar a participar a otro estudiante, que le avise, que se lo haga de manera rápida, que se catalogue en el aula virtual, que se inscriba en el espacio. Y bueno, así somos más, y lo importante no es solamente ser más, sino que estos espacios de formación, como dijimos al principio, como venimos repitiendo hace rato, es que puedan llegar a la conciencia de los estudiantes que están en formación y poner en valor, es decir, valorar la importancia de lo que significa la modalidad del sistema educativo, cual sea, ¿no? Así que bueno, eso, el aviso de pedidos de inscripción, que ya todas las que están en el aula, como decía el profe, son 45, son muy bienvenidas. Yo en el transcurso de esta tarde y mañana a la mañana ya voy a subir la grabación en YouTube. Ahora voy a descargar la grabación y después la subo a YouTube y les comparto el enlace
lo embebo en el aula, como se dice técnicamente, para que todas tengan posibilidad de volver a escuchar la clase del profe si es necesario, o ante alguna duda volver a consultar como él decía. Así que bueno, simplemente era, no sé si me olvido de algo más, seguramente que sí, pero bueno, lo más importante está mencionado, está aclarado. Si tienen alguna otra consulta, quieren decir algo, todavía la clase grabando, pueden mencionarlo y bueno, esperamos que sea un espacio que realmente lo disfruten y que se piensen el día de mañana la posibilidad de trabajar en distintos contextos, ¿no? Uno nunca sabe cuáles son esos caminos de la vida donde uno va a parar, vamos a decir, o qué le pone por desafío la vida hacia adelante. Así que en ese sentido creo que vale la pena sentirse en la posibilidad, sin mencionar que, bueno, los del trabajo en las modalidades muchas veces mejor remunerado que en la escuela común, vamos a decir. Eso no es un dato mayor, pero bueno, es una realidad que hay que mencionar. Siempre el docente de las escuelas de contexto encierro o de hospitalaria tienen una mejor remuneración en su salario. Bueno, chicas, una pregunta de Evelyn. ¿El horario de clases va a ser a partir de las 15 hasta las 16:30, profe? Sí, no vamos a hacer encuentros sincrónicos, encuentros virtuales vía Meet todos los jueves. Lo vamos a hacer de vez en cuando, capaz que sea cada 15 días, capaz que más, digamos. Pero el horario asignado al espacio es de las 15 horas hasta las 16:30, como usted dice. Así que bueno, guarden ese espacio por las dudas que no sé si la semana que viene, pero seguramente hacia adelante vamos a volver a encontrarnos. También para poder escucharlas a ustedes, porque yo siempre lo digo, no me voy a cansar nunca de mencionar lo que es importante escucharlas a ustedes, porque viene una pregunta de Eugenia, por ejemplo, recién. Ustedes siempre cargan con un potencial de reflexión que nos pone a pensar a los profes y nos permite mejorar las propuestas. El estudiante también enseña, no se olviden nunca de eso, pónganse en valor, porque no solamente aprenden mutuamente con el acompañamiento de padres, como se dice, sino que también los profes somos muy atentos a escuchar los comentarios, los pensamientos, las propuestas, ¿por qué no?, de los estudiantes, porque realmente se aprenden cosas nuevas y aparte ustedes vienen cargadas con nuevas ideas. Eso es propiamente natural de las nuevas generaciones, pero en sí, pero también de las nuevas realidades que estamos viviendo. Ahí me preguntan, ¿no podemos usar el grupo de práctica 3? Y yo digo que no, porque se confunden los listados, se confunden el acompañamiento, el seguimiento pedagógico, se puede confundir el material, los estudiantes no son todos los mismos. Yo les pido que por favor hagan el esfuerzo de configurar otro grupito, así bueno, incluimos a la totalidad de los estudiantes y les repito, poder invitar a gente porque ya la semana que viene vamos a estar cerrando las planillas. Exactamente cuando terminen las inscripciones a materias chicas. ¿Alguien sabe para que me desburre? Porque yo todavía no he mirado bien el calendario académico en ese punto. Profe, hasta ahora lo que se está haciendo es matricularse. Recién el 1 de abril van a estar abiertas las inscripciones. Bien, me parecía. Como siempre, digamos entonces. Y bueno, y mucho más ahora en pandemia, que la flexibilidad, la espera y la paciencia se tienen que duplicar, que redoblar, digo yo. Así que bueno, chicas, entonces quedamos en contacto, hagamos otro grupo, estoy leyendo el chat. Profe, ¿puede darme su número de WhatsApp para agregarlo? Ahora les pongo mi teléfono. Bien, ahí María José aclara, les pongo mi número de celu, mi número de teléfono, y también les voy a poner mi correo institucional, concretamente hablando. Téngame un segundo paciencia, @de virtual, .umbime.edu.ar. Bueno, ahí va. Entonces, @virtual.edu.ar. También les comparto esta vía de comunicación.
Ah, no, me equivoqué, perdón. mnilmer, arroba, virtual, no, arroba, a ver, por las dudas que me equivoque, lo volvemos a revisar. Bien, me parece. Entonces, vamos bien. Virtual, umbime.edu.ar. Bueno, chicas, ahí les comparto mi correo por las dudas que lo necesiten. Igual vamos a estar conectados vía WhatsApp. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, quiere compartir algún pensamiento. Si no, bueno, voy a ir cerrando la grabación y bueno, no, estaremos en contacto. Miren el PowerPoint, las diapositivas que el profe ha compartido en el aula y seguramente en el transcurso de la semana vamos a estar compartiendo los primeros documentos que tienen que ver con el eje 1, que son referidos a las normativas, ¿no? El marco normativo, como contaba el profesor, yo creo que creemos en realidad con el profe que es muy necesario que ustedes conozcan cuáles son los marcos normativos de la educación en contexto de encierro, cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades que los docentes deben y pueden llevar adelante y deben conocer puntualmente este marco normativo por una cuestión que todavía no está resuelta en el mundo de esta modalidad, que cuando se hace alusión, ahí cuando el profe leía, ¿no? El artículo a donde comienza la explicación en la ley de esta modalidad, cuando hace alusión a la formación integral, ¿no? Que el sujeto privado de libertad puede acceder a la educación y también a la formación integral, eso está puesto muy en debate. ¿Y qué significa la formación integral? El señor, vamos a decir, o la señorita que está privada de la libertad, tiene derecho a apoyos externos, a hacer actividades recreativas, actividades deportivas, actividades de otra índole que no tienen simplemente que ver o solamente o exclusivamente que ver con una cuestión, digamos, escolar o conceptual, ¿no? Esto es para que lo pongamos, digamos, a reflexión, para que lo pongamos en debate, si está bien la formación integral en el contexto del encierro para las personas privadas de la libertad. Bueno, todo este tipo de preguntas, conocer específicamente cuáles son los artículos de la ley que hacen alusión a la modalidad. Y bueno, como decía el profe, la ley de ejecución a la educación en contexto del encierro la vamos a estar compartiendo la semana que viene para que ustedes conozcan cuáles son los límites de posibilidades en el trabajo del docente en esta modalidad. Así que bueno, gracias chicas. Voy a copiar antes de dejar de grabar este enlace de WhatsApp, así me uno al grupo. Y si alguien quiere decir algo, que tome la palabra. Bueno, chicas, compañeras, futuras colegas, nos estamos encontrando vía WhatsApp, vía aula virtual, vía mail. Ha sido un placer esta tarde, espero que les haya gustado esta presentación, que les haya puesto a pensar en un futuro nuevo para ustedes y nos estamos encontrando pronto. Bueno, no se olviden de invitar a más personas a matricularse y muchas gracias a ustedes por estar presentes, por conectarse. La verdad que estuvieron casi todas, fuimos en un momento 40 integrantes en la sala. Así que bueno, muchas gracias, que tengan una linda tarde y muy buen fin de semana para todas. Buen fin de. Chau, chicas. Chau, chau. Chao, Chao, profe, que ande bien.